Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack con Paula Comandari. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Y con Angélica Bulnes, a quien saludamos nuevamente, porque ya nos vimos tempranito, lo más importante. Verdad, muy buenos días otra vez. Aquí estamos de nuevo. Ya, vamos con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Paula. Bueno, parece que hoy es un día clave en Chile Vamos. Lo era, se supone, también ayer. Se va a dar a conocer que el sector finalmente se allanó a unas primarias en la centroderecha, que era algo a lo que se resistió Evelyn Matei incluso durante los últimos días. No ha sido fácil de acordar todo esto y las soterradas negociaciones han sido a todo pulmón. Vamos a hablar de las últimas horas de la centroderecha y cómo las determinaciones han sido empañadas por las declaraciones de su propia candidata Evelyn Matei. Muy bien. Angélica. Mira, como tú ya conversaste con la senadora Bodanovich de la situación en el PS, la Paula va a hablar de la derecha, yo me fui para otro lado. Ya. A ver. Mira, la maldita permisología tiene parado a todo Chile, dijo ayer bastante molesto el expresidente Eduardo Frei. Entonces, hemos hablado, y esto es un ejemplo más, muchos de los problemas con la burocracia asociada a los trámites de los proyectos. Pero si el país quiere sacar adelante más proyectos productivos, las empresas no solamente tienen que seguir presionando para avanzar en simplificar los trámites, sino que tienen que ocuparse hoy día más que nunca del relacionamiento con las comunidades. Varias de ellas están conscientes y esto ha permitido que aparezca como un interesante mercado de negociadores y expertos. Así que vamos a hablar de comunidades, líderes comunitarios, consultoras, todo ese mundo que también es bien importante para que los trámites avancen. Bastante amplio. Tiene algo que decir Sí. ese mundo, sí, claro. Ya, bueno, cerremos el tema de los distintos lados políticos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la centro-derecha y estos días clave? Me da risa porque la verdad es que tenemos llenos de días clave, pero Son todos claves, este parece que nuevamente va a ser clave. Así vamos a estar hasta noviembre, diciembre. Dale, Paula. Sí, porque, o sea, ni les cuento el nivel de negociación en Chile Vamos esta semana. Solo para poner como en contexto, quedan menos de 2 semanas para que expire el plazo legal para inscribir las primarias. Recordemos, el día 29 de abril a las 23:59 de la noche. Y aún como que no sale humo blanco sobre el camino a seguir. Y es verdad que durante todos estos días las diferencias internas parecían solo aumentar. Y como les digo, mucha negociación subterránea que no solo está mirando la presidencial, que obvio que para nosotros es muy importante, sino que también el pacto parlamentario. Porque obviamente que quien es candidato al final es muy importante para ese senador o diputado que tiene pretensiones, ¿verdad? Y que importa o no quién es el ganador de esa primaria, sí les importa. La semana comenzó, ya el domingo en la noche me habían señalado que la idea era volver a encajonar a los republicanos, al Partido Social Cristiano y a los libertarios y firmar una carta abierta para reiterar lo mismo de siempre, que la unidad del sector es imprescindible y que las primarias deben realizarse sí o sí, pero las amplias. Estamos hablando ahí con la extrema derecha también. Ya. Acuérdate que ahora les gusta que les digan nueva derecha. La nueva derecha, exactamente. Bueno, ¿Verdad? primarias competitivas con todos los actores de las distintas derechas para enfrentar el verdadero objetivo. Ganarle a la izquierda en la presidencial y pensar que este es un momento clave. No dividir, no diluir. Ahora, ese era el mensaje bien insistente de Evelyn Matei en las últimas horas. Ayer en Radio Agricultura, bueno, además de generar mucha noticia por sus declaraciones respecto del golpe de Estado, ¿verdad? Y de que ella decía que era inevitable el golpe y que en ese golpe también era innegable que iban a venir muertes, que generó mucho ruido, mucha respuesta, incluso de la candidata Carolina Toá, ¿verdad?, del presidente Boric, todos salieron a contestarle y también generó mucha molestia en Chile Vamos, porque no era la primera improvisación de esta semana, también salió al ruedo el tema de cuestionar el acuerdo del litio, del deal de SQM con Codelco,
Y obviamente los partidos sienten que no han sido consultados, ni siquiera han sido informados de que van a venir estas declaraciones, y entonces quedan en una situación bastante incómoda. Sobre todo, por ejemplo, el tema de SQM y Codelco, en que los parlamentarios han participado de muchas comisiones y no habían presentado mayores reparos. Y ella dijo en Radio Agricultura que ella iba a insistir en primarias amplias hasta el último minuto. Pero, como le han hecho ver varios parlamentarios del sector, el tiempo corre y un pacto con ellos es lejano, es imposible básicamente. O sea, no hay ninguna puerta abierta para que eso vaya a ocurrir. Las primarias, además, ojo, deben ser ratificadas por el Consejo General de cada partido político y estos deben ser convocados con al menos 7 días de anticipación en lo legal. Generalmente se tardan 10 días. Todo esto, además, en medio de un fin de semana largo. El Consejo de la UDI está fijado para este lunes. Falta RN, sobre todo si persiste en levantar la candidatura del senador Francisco Chaguán, pese a que su colectividad ya proclamó oficialmente a Matei. Sí, es un entuerto, porque van a tener que haber conversaciones administrativas, por supuesto, entre los presidentes de partido, de Chile Vamos, de RN y de la UDI, para decir, ok, ahora hay un cambio de planes a seguir, de hoja de ruta. Ahora sí va a haber una primaria, pero eso tiene que quedar establecido. O sea, no es solamente llegar y decirlo de palabra. Por eso ahora hay como cierta molestia. Claro, todos son generales después de la batalla, pero como con los que impulsaron las proclamaciones tan anticipadas de los partidos, de RN, sobre todo porque la de Bópoli fue hace menos, porque precisamente los dejó como en este escenario en que no había potenciales candidatos de primaria porque los partidos ya habían proclamado. Que habían proclamado, exactamente. Claro. Ahora, todos se dieron cuenta, Coneja, que era muy dañino para Chile Vamos exponerse a que la izquierda tenga una primaria con todo lo que eso significa, la exposición que significa, debates en horario prime, recursos, instancias para hacer campaña parlamentaria y ellos quedarse fuera de eso. Sobre todo, además, porque estaba penando otra idea, que era esta idea que levantó Francisco Chaguán, que generó mucho ruido, su irrupción. Lo que él dice es que en el fondo su candidata sigue siendo Evelyn Matei, que es lejos la mejor opción del sector para llegar a la moneda, pero al mismo tiempo defiende esta necesidad, esta urgencia de una primaria. Y es raro eso. La mejor candidata del sector eres tú, pero voy a competir contigo. Igual yo encuentro que tiene un punto, fíjate. ¿Sí? Sí, porque en el fondo él, probablemente en su corazoncito cree que tiene posibilidades de ganarle a Evelyn Matei en una primaria. Pero cuando tú dices que la mejor candidata es el otro, no yo. Pero todos sabemos o sea, si es el gran riesgo de la primaria de Chile Vamos, si todos saben quién va a ganar. Ya, pero ni una emoción. O sea, Bueno, si el contendor encuentra que la candidata que tiene al lado es mejor. Claro, imagínate, y bueno, lo mismo que puede sentir, por ejemplo, Luciano Cruzcoque, que lo que le ha dicho a todos sus cercanos, que él no va porque quiere la primaria, él lo hace, entre comillas, como sacrificio por el bien del partido, o sea, por el bien del conglomerado. Porque quedarte fuera de una primaria, igual es súper riesgoso. ¿Por qué? Ahora te voy a dar otros antecedentes, Ramón, frente a tus dudas. Bueno, lo que le explicó Francisco Chaguán en un llamado que le hizo directamente Evelyn Matei, eso también fue llamativo, no es que aquí estuviese llamando el presidente partido a Francisco Chaguán, lo llamó Evelyn Matei para preguntarle... como para retarlo, ¿no? O sea, para preguntarle en qué onda estaba, si es que era verdad que iba a ser candidato, porque como te digo, o sea, al inicio de esta semana estaban con la idea de volver a insistir a los republicanos y a los libertarios y al Partido Social Cristiano de ir a una primaria. O sea, así han ido cambiando las cosas. Y eso que casi le dijo en todos los tonos que no. Que no, y eso está completamente cerrado. Pero sí, en esta opción de Chaguán, él dice que a última hora, Ramón, y eso es lo que se teme, la derecha más dura podría organizarse para levantar una primaria paralela. Esa es como su preocupación. Esa es la tesis Pablo Longueira. Exactamente. Exactamente. Republicano, libertario y social cristiano, y que Chile Vamos quede fuera. Ya no solamente, o sea, sin un plan B, por supuesto, pero ya no solamente frente a una primaria de la izquierda, sino que además tengan tiempos electorales, coberturas, debates, recursos en la izquierda y la derecha, que no es esta derecha, sino que es la derecha más dura. Porque podría ser, ¿se acuerdan lo que hacía Franco Parisi? Que como no lo invitaban a los debates porque no estaba en Chile, hacía una transmisión en YouTube de los debates y él se ponía y iba contestando, paraba el video. Bueno, y si contestaba. Oye, y no le fue tan mal, no le fue tan mal. No,
con esa Funcionó, iniciativa. no, sin pisar Chile, O sin sea, moverse de Sin su pisar Chile, escritorio. exactamente. Querida Paula, entonces, ¿la tesis Pablo Longueira se impuso al final? Entonces se está imponiendo esa tesis, porque si no, lo único a lo que se exponían era simplemente a que su candidata desapareciera, que su coalición desapareciera, quedar desdibujado frente al electorado por un buen tiempo, si son 2 meses de campaña primaria, y eso obviamente los deja en una situación muy compleja. Rojo Edwards, que ya tiene incluso sus videos listos como candidato presidencial, ha empujado también esa alternativa, la idea de que la derecha más dura, la nueva derecha, vaya a una primaria. Pero José Antonio Cast, lo que yo tengo entendido, por ahora ha cerrado esa puerta de manera rotunda, o sea, completamente, con firmeza. Tendría que ocurrir un milagro para que se abriera a esa opción, me dice un parlamentario. Así están las cosas. En Chile Vamos, ayer, tú comentabas más temprano, Coneja, bueno, a ti te llamaron muy temprano ayer para decirte que venía un anuncio. Me dijeron temprano, como a eso, como 10 por ahí, que iba a haber un anuncio a las 4 de la tarde. No me dijeron de qué era el anuncio, pero que iba a haber un anuncio. Pero pasaron cosas dentro de la mañana ayer. Sí. Y de verdad quedó la grande con las declaraciones de Evelyn Matei. Me dicen que además los presidentes de partido estaban en Valparaíso, era como compleja la logística. Yo creo que los que quieren blindar a la candidata, porque era contraproducente hacer esta intervención electoral, decir que finalmente van a una primaria en Chile Vamos, que como les digo, la información que manejo hasta ahora es que ese anuncio se haría hoy y que los candidatos son Francisco Chaguán por RN, Luciano Cruzcoque por Evópoli, la candidata Matei y Rodolfo Carter como independiente. Él puede ser invitado a la primaria porque es independiente solamente. Los otros dos tienen que convocar, como les digo, a un consejo. El consejo tiene que ocurrir y después de eso inscribirse en primaria. Hay tiempo, pero el tiempo es súper acotado. Porque esto Tiene tiene que que ser estar eficiente. finiquitado. Tiene que ser finiquitado, eficiente. esto finiquitado el 29. 29. 29. O sea, tienen, yo les diría, además tienen, como les decía antes, una semana entre sí. medio. Esto se podría hacer, yo les diría que máximo deadline el día lunes. Pero acuérdense todas las cosas que hemos visto en las últimas horas de inscripción de una primaria. Bueno, sí, nos acordamos de Carlos Maldonado, por ejemplo. Partido Liberal. Es un gran momento en las Pero, primarias. Las cajas de firma de cómo se llamaba el candidato que llegó con sus cajas de firma. No estoy hablando de Gabriel Boric, No. sino que de el candidato que tenía que traía las firmas, que después las firmas eran medias truchas. Sí, pero también como que se me fue en este Mira, minuto. Mira, que Coneja. se nos haya olvidado, Sí. quiere decir lo importante que era. No, y Bueno, y pero todo lo sí que me pasa entre acuerdo medio, Ramón. de la imagen. Y todo lo que pasa entre medio. También vimos, ¿se acuerdan a Carlos Maldonado? Carlos Maldonado. Bueno, y el sentado propio esperando. presidente Boric juntando las firmas A último minuto. momento. No, sí, quedan No, sí. muchos días. Es un gran momento televisivo aquel. Así Bueno, que- y ahí está la duda con Vlado Mirosevic también, si efectivamente alcanzaba o no a juntar esas firmas. También está sobre la mesa de por qué bajó su candidatura, pero hay Ya. mucho ruido. Diego en ambos Encalado se sectores. llamaba el Diego candidato. Encalado, exactamente. Muy bien calado. El chat Exactamente. colaborativo. Sí, por supuesto. Uno se le olvida y ya Ay, los nombres ay, se le ay. van. Pero sí se recuerda aquellas imágenes que quedan inmortalizadas. Encalado, tal cual. Ya, ahí. Entonces, raya para la suma, Quedan demasiados días. quedan demasiados días y Pueden pasar muchas cosas. hoy podría haber ese anuncio oficial. Hoy podría ser, aunque a mí otros actores me dicen que está todo congelado hasta después de Semana Santa. Ya. Angélica Vamos a ver. Bulnes. Vamos a otros temas, ya. Desde hace un par de años, la permisología, la lentitud y burocracia para obtener los permisos para aprobar proyectos mineros, eléctricos, inmobiliarios, de todo tipo ha sido materia de debate y la verdad es que ha sido una conversación productiva porque ha llevado a un consenso de que hay que simplificar y agilizar los trámites, todo esto por supuesto sin perder rigor. Actualmente en el Congreso se discuten 2 proyectos, uno de reforma del sistema de evaluación de medio ambiente, que va más lento, y el de economía sobre permisos sectoriales que debería verse en la Comisión de Hacienda del Senado la próxima semana para pasar ahí a la sala, por lo que con un poco de suerte podría quedar despachado en mayo. Y eso sería un paso importante que puede acelerar proyectos significativos. Sin embargo, la verdad es que como siempre creemos que hay una solución a los problemas, eso no va a bastar si los actores involucrados no le ponen atención a otro aspecto, que la verdad es que le están poniendo atención, yo les estoy contando a usted, el de la comunidad. Hoy un proyecto puede tener la resolución de calificación ambiental aprobada, el papeleo, la ingeniería, pero si no ha hecho el trabajo en terreno con las comunidades cercanas al área del proyecto,
tenga el proyecto impacto sobre ellas o no, su proyecto puede demorarse hasta el punto de hacerse inviable. Hoy, si es que un proyecto no tiene viabilidad social, es muy difícil avanzar. Dice Rodrigo Rivas, director general de Valor Estratégico, que es una consultora ligada a Extend que asesora a empresas en el relacionamiento con sus stakeholders, incluidas las comunidades. Desde los años 90 que venimos viendo casos, desde Ralco en adelante, pasando por Hidro Aysén o Pascualama, por mencionar algunos, que muestran lo que significa la oposición de una comunidad, que puede implicar costos reputacionales, demora, incluso como estas judicializaciones eternas que hemos visto. Y esto es especialmente relevante cuando se trata de más de comunidades indígenas, con quienes existe el mecanismo de la consulta indígena, que si bien no es vinculante, o sea, no importa el resultado, pero tiene que obligadamente realizarse una consulta indígena para proyectos medianos y grandes. Y la verdad es que esto puede dilatar meses o años un proyecto al punto de terminar haciéndolo inviable. El control de parte importante del proceso lo tienen las propias comunidades y que este avance o no, bueno, va a depender en gran medida de ella y de la capacidad del Estado para hacerlo avanzar. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo en este momento emblemático y dramático que es el de Statkraft, que tiene casi lista una central hidroeléctrica en Río Bueno, la que no puede operar, está casi lista, pero no puede operar porque la consulta indígena lleva 4 años abierta. 4 años. Pero ¿cómo Sí, va puede como en ser? la etapa 1 de las 5. O sea, Hay le un queda- problema con el Consejo de Monumentos Nacional, pero también para las propias comunidades no se han podido poner de acuerdo. 4 años. Pero, Coneja, perdón, ¿y la consulta no debiese de venir antes de aprobado el proyecto? Lo que pasa es que van en paralelo haciéndose tramitaciones ambientales y este tipo de cosas. ¿Pero ese proyecto en específico tiene su resolución? ¿Ya la O sea, tiene? ya está construida la central. Impactante. Ya, por otra parte, el acuerdo de Codelco-SQM, tal como lo contó ayer la Andrea Vial acá en el RATPAC, está súper avanzado, ha pasado por un montón de tramitaciones aquí en otros países, pero y ha logrado ir cumpliendo con esos requisitos, pero tiene una consulta indígena acá abierta. Sí. No parece que las comunidades quisieran dilatarlo por esa vía, pero si quisieran, podrían demorar Claro. muchas cosas. Bueno, por eso el relacionamiento con la comunidad y con los líderes directos y sus asesores adquiere cada vez más importancia en el mundo productivo y en las grandes mineras, en las eléctricas, sobre todo en las grandes empresas que han vivido esta clase de crisis, o sea, que han tenido esta clase de problemas. El relacionamiento con la comunidad ya es como un asunto sistemático y profesionalizado. Me explicaba Paula Troncoso, que es experta en esta área y socia de la consultora Cuatro Vientos, que ha visto todo esto desde trabajar en los años 90 en la CONAMA, después en una empresa, después hacer su propia consultora. Dice, hoy día está pasando con los temas sociales lo que pasó con los temas ambientales hace 20 años atrás. O sea que no queda más que hacerse cargo y enfrentarlos de manera como decidida. Y entonces, en las grandes empresas, la relación con las comunidades y sus líderes ha ido pasando como desde el margen de la toma de decisiones hasta el centro, hasta el corazón de la operación. Hace 2 décadas las empresas contrataban, ponte tú, un sociólogo, un antropólogo, así como, ya, tráiganse como al chascón. Lo miraban con harta desconfianza. Imagínate, pues en este mundo súper ingenieril, lo miraban con harta desconfianza y lo mandaban como a tomar tecito con las señoras de la comunidad. Ah, Ya, y después tal cual. se le llamaba asuntos externos a estas materias. Ya, como Claro, si fueran que como nadie- ajenos a la empresa. No, y nadie Mira hasta hace... el nombre, ¿ah? Sí, pues eso ya Asuntos te dice externos, harto. ¿eh? Y ya Me se contaba vie- Rodrigo Rivas, que también ha seguido como toda esta trayectoria. Y decía, ya, después contrataron a 2. ¿Ya? No, Coneja, hace 10 años yo te diría que nadie pensaba, tal vez un poquitito más, que un grupo comunidad podía paralizar un proyecto. O sea, ya había estado el caso de Hidro Aysén, Sí. que fue súper emblemático. Antes Sí, Ralco, pero ahí se metieron mucho también Pascualama. las cabezas medioambientales de Chile y el ya, mundo. pero es que pero partió del liderazgo de la zona y después se van involucrando otros actores también. Y ahí terminó, acuérdate, ONG extranjera, Kennedy, o sea, como harta... Exactamente. Bueno, pero ya pasamos de como del chascón, contrataron 2, pasaron a ser una unidad, después una subgerencia, hasta hoy día en que son una gerencia que está bien arriba en el organigrama, o al Total. menos a eso deberían aspirar. O sea, los que entienden lo tienen arriba en el organigrama. Me explica Paula Trancoso que esos gerentes requieren al menos 2 habilidades. Mucha capacidad de escucha, o sea, ir a las comunidades, comerse todas las cazuelas que les ofrezcan, conseguir que les ofrezcan las cazuelas, o sea, Primero. que los inviten, eso Que los es lo reciban. primero, que los reciban. Conocer la agenda territorial, los intereses, como los dolores de la comunidad, identificar los liderazgos clave que ayuden a la gestión con grupos que pueden ser mucho más refractarios. Entonces, ir creando confianza y identificar problemas relevantes. Pero al mismo tiempo, junto con eso, como con esa parte como de territorio, empatía, qué sé yo,
tienen que tener capacidad de hablarle a los gerentes, que están acá, probablemente acá en Santiago, que muchas veces son bien escépticos porque consideran que la gestión comunitaria es como un nuevo como impuesto o peaje. Y tienen que hablar en su lenguaje ingenieril y mostrarles que el relacionamiento con la comunidad es clave. O sea, tienen que tener habilidades dobles. Exactamente. Claro. O triples, Triple. incluso. Pero al menos, claro, un tipo de lenguaje para acercarse a la comunidad y hacer entender el mensaje y luego traducirlo también a la compañía. Exactamente. Ya, No la es mayor, fácil. no es fácil. La mayor capacidad de hacer escuchar sus demandas, por las buenas o por las malas que tienen hoy día las comunidades, es el resultado de una mezcla de aspectos regulatorios, desde la ley sobre bases generales del medio ambiente en el 94, que incorporó la participación ciudadana en adelante, y por otro lado el empoderamiento ciudadano, que ha dejado, bueno, toda esta combinación ha ido dejando un historial de proyectos como fracasado, modificado, para bien y para mal, ¿ah? O sea, si también las comunidades han levantado cosas bien importantes. Bueno, y de la mano con eso, ha habido como resultado, entre otras cosas, que ha ido pasando que hoy día los líderes comunitarios con los que se las tienen que ver los proyectos son bien distintos. Me explicaba Rodrigo Rivas que tiene como bien mapeada esta evolución, que antes emergían líderes como de las propias propuestas, como protestas, manifestaciones. ¿Se acuerdan de Iván Fuentes? Sí, claro. Claro que Sí. después terminó siendo diputado, pero Terminó él, mal por eso, supuesto. pero- no terminó bien, Ya. pero en su momento fue el líder de las Sí. manifestaciones en Punta Arenas, pero él no era un líder como emerge como buen vocero y ahí va y sigue toda una trayectoria. Pero hoy día, en general, un proyecto se encuentra en muchos casos con líderes súper preparados, que ya tienen un liderazgo en la comunidad, con muchos casos con nivel educacional elevado, con estudios universitarios, que tienen capacidad de movilizar redes, gente, contactos, que tienen contacto con otras organizaciones como la ONG Ambiental y una serie de organizaciones. Y hay comunidades que a esta altura ya son negociadores expertas. Por ejemplo, los pescadores, los que están cerca de proyectos mineros o de zonas ricas en minerales. Además, tienen mucha llegada con las autoridades, porque en general los políticos, cuando son candidatos, cultivan vínculos con los líderes comunitarios, con las comunidades. Ellos también hacen lobby, porque tienen capacidad de moverse. Entonces, te enfrentas hoy día a un tipo de liderazgo muy distinto, mucho más preparado. El caso más emblemático de liderazgos comunitarios, así como profesionalizados, son los de las comunidades indígenas de la zona del Salar de Atacama, porque llevan años Claro. negociando con distintas empresas, El tema como litio. SQM, Alvemar, ya con Escondida, entre otras, y con muy buenos resultados, tanto económicamente como en posiciones de negociación en nuevos proyectos. Entonces, tienen equipos de asesores de distinto tipo. Hay abogados que se han especializado en estos temas. Uno de los precursores fue por ahí en los 90, como a finales de los 90, Alonso Barro, un santiaguino que se fue a vivir a San Pedro y empezó a asesorar a las comunidades. Pero hoy día son muchos más. Y en general, lo que reporta la gente en esta área es que en muchos casos las comunidades no quieren que el proyecto fracase, ¿ah? Pero parten con el tejo superpasado. Que La norma van no a es recibir a impedir, cambio, claro. exactamente, ¿ya? Bueno, y también ha habido problemas que miembros de algunas comunidades que se fragmentan y hay disputas como entre los que quieren negociar y los que consideran que los otros se están vendiendo y todo eso. Y a la par con todo esto ha florecido un mercado de consultoras en temas de relacionamiento comunitario que apoyan a las empresas. Valor estratégico, hablamos, les mencionaba Rodrigo Rivas. Tironi, que tiene un área grande de gestión de controversia, esta Visiona, esta gestión social, esta dinámica de plataforma de Mauro Valdés y Francisco Clima, y hay varias más. Ya, y como todo aquí, hay empresas que lo hacen bien, otras que lo hacen mal, unas que tratan de avanzar como sea, después se encuentran con crisis que se podían prevenir. También hay escuelas y experiencias en que se ha caído como excesivamente en lo transaccional. Te doy para que me dejes operar, lo que ha terminado en situaciones, algunos me mencionan, como casi ridículas, o sea, como empresas construyendo canchas de fútbol profesionales en comunidades en que no hay suficiente gente para hacer todo equipo, o sea, como para hacer un Claro. partido. Ya, la poca conexión ahí. Entonces hay que estar de esa parte. Y bueno, lo que parece ser lo que más recomiendan los que saben, que es cultivar una relación de mutuo intercambio y beneficio más allá de la prebenda, sino que como en el fondo relaciones, vamos a estar juntos. ¿Cómo lo hacemos para que todos estemos bien? Y si bien en general las personas que trabajan en este rubro dicen que las grandes empresas han profesionalizado mucho esta área, todavía es algo que no está suficientemente extendido. Me comentaba Rodrigo Rivas que en muchos casos las empresas llegan cuando ya estalló el conflicto
Y acá lo que hay que hacer es avanzar en procesos de participación temprana que permitan Antes. identificar los problemas antes, incluso antes de que se diseñe en concreto el proyecto, porque después tienes que cambiar el diseño a raíz de problemas con la comunidad y eso es mucho más complicado. Que las demandas y la expectativa de la comunidad sean parte del diseño. Exactamente. Claro. Ya, el Estado está tratando de apoyar a las empresas en este camino. Hoy la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático propone una metodología de participación temprana y en el proyecto de nuevo servicio de evaluación de impacto ambiental, el que está en el Congreso ahora, se incorporan incentivos para proponer los mecanismos de participación temprana, no para obligarlos, pero para adelantar, y ofrece entonces como infraestructura, apoyo legal a los proyectos que hagan participación temprana. Pero es un gran tema Gran que tiene tema, que ir a la par con pero- el tema de la permisología. Pero me parece que hace súper sentido tener una conexión y una comunicación mayor entre la gente que vive allí, obviamente con cierto criterio, ¿no? Para Sí, no paralizar los proyectos solo por Exactamente, paralizar. Exactamente. Súper interesante. Súper interesante y un mundo ahí que se ha abierto solo para colocarle un sello, pero que tiene que ser también para que todo esto funcione por convicción y no solamente por conveniencia. Es el cambio Exactamente. cultural. Eso, exactamente. Porque si no, es como parchadito nomás. Y además que es como, no vengo y me impongo acá, sino que vamos a convivir juntos. Vamos con nuestro atento. Apuesto que adivino a que hay que estar atentos hoy día, Paula Comandari. No, a raíz de atento- a raíz de tu. No, pero de me tu voy a salir de allí, exposición. porque hay otras cosas Hay pasando otras, también. ya, ok. Fíjese, va a causar mucho ruido las declaraciones que acaba de hacer Donald Trump respecto de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Hace una crítica feroz de su desempeño a propósito de que no ha bajado las tasas Ya. y dice que lo invita a que renuncie, que se despida de su cargo, literal. Ah, sí. Así que va a traer cola, lo vamos a analizar en Mercado Global, pero más Luego. importante además que recibimos en Mercado Global a la subsecretaria de Relaciones Económicas, Claudia Sangüesa, que llega directo Viene llegando. de Estados Unidos, así es, Perfecto, para vamos a conocer tener las ahí. tratativas. Perfecto. Angélica. Mira, a las 11:30 el presidente Boric recibe en audiencia a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados en medio como de esta disputa de si Erika Edu y Gaspar Rivas renuncian a la vicepresidencia, que parecieran no tener ninguna intención y las bancadas oficialistas lo apoyan en que no renuncian. Y otra cosa es que a la 1:15 Vlado Mirosevich oficializa que baja su candidatura a la primaria Claro. y le da su apoyo a Carolina Toa, porque consideran que es una decisión estratégica apoyar a Carolina Toa por la forma en que se está conformando la primaria. Tiene hora, 1:15. 1:15. sí. Perfecto. Muy bien. Siempre nuestro Rat Pack es una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Así es que muchísimas gracias, Paula, Angélica. Aunque, Paula, nos vemos más ratito. Nos vemos más ratito, que tengan un excelente día. Y fin de semana. Y también. fin de semana largo, sí, por favor, que descansen. Buenos días.